Peruanos en su salsa. Es una situación muy especial la que voy a vivir esta tarde, no solo por la admiración y la estima que tengo por el doctor Eduardo Gotuso, sino además porque en verdad uno con el médico establece automáticamente una relación distinta, que no es sino la de interrogar cómo me ve, me siento bien, me siento mal, qué me recomienda, en fin. Pero en el médico hay, y sobre todo en un médico de la categoría y del nivel del doctor Gotuso, muchos aspectos que tienen que ver con su formación intelectual, con el extraordinario trabajo que desarrolla en el Perú y por el Perú. Doctor Gotuso, muchísimas gracias por atendernos y por poder conversar. ¿Por qué el interés en conversar con usted? Se lo digo con toda franqueza, primero por su gran contribución a la investigación, que es uno de los viejos problemas del Perú en todas las áreas, y particularmente en medicina. ¿Tenemos o no una tradición de investigación en la medicina peruana? ¿Tenemos una medicina peruana? Yo creo que ha habido algunos líderes que han hecho investigación. Usted sabe que hay una enfermedad que lleva el nombre del doctor Monge. Hay reconocimiento internacional por don Javier Arias Estela, que él describió un fenómeno único en la patología de las mujeres. Y el doctor Pedro Valls fue toda una institución en la historia de la medicina tropical en América Latina. Sin embargo, durante muchos años algunos grupos hacían investigación y eran casi cosas personales, grupos interesados, y Cayetano Heredia fue una de las áreas donde más se fortaleció eso, y ahí es donde ha habido toda una escuela y una tradición de hacer investigación, que es donde yo aprendí con estos maestros que han querido crear una escuela médica que haga investigación. ¿Y qué caracterizaría a la medicina peruana? ¿Es por la prevalencia de determinadas enfermedades, por algunas características? Por ejemplo, una de las grandes especialidades, uno de los líderes de la medicina peruana justamente es caracterizado por sus estudios de la verruga y su sacrificio en torno a ello, pero ¿habrían otros aspectos que puedan determinar características o singularidades en el quehacer de la investigación médica en el Perú? El Perú tiene la enorme ventaja desde el punto de vista de investigación que usted tiene casi 82 ambientes ecológicos diferentes, con vidas diferentes. Hay gente que vive a 4.500 metros y está jugando fútbol a esa altura. Y hay gente que está en el mar trabajando todo el tiempo. Y hay gente que está en la Amazonía con una anemia crónica por tener parasitosis. La segunda cosa que es sumamente importante es la migración interna. Usted sabe, usted vive, por ejemplo, en la sierra, pero sale a cosechar el café en Chanchamayo y regresa a su tierra. Es un hombre de la sierra, va a la selva, adquiere enfermedades de la selva, y eso mismo pasa con los viajeros. Entonces, estas experiencias internacionales de gente que sube y que baja es sumamente importante para hacer el mundo de la medicina peruana todo un reto. La otra área que obviamente es importante, que es la que nosotros hemos desarrollado, es el área de enfermedades infecciosas y tropicales. Pero es un país que tiene, digamos, casi el 40% de su tierra es un área tropical. Hay poblaciones que viven ahí, hay poblaciones que llegan y que abren pues la opción de estudiar muchas enfermedades. El Perú tiene muchísimas enfermedades que abren una opción de estudiar el impacto que tienen esas enfermedades y cómo prevenirlas. Bueno, pero ahí tocamos dos aspectos. Uno primero histórico. ¿Cómo es que la medicina antes de Occidente funcionaba en el Perú prehispánico? ¿Y qué avances y qué cosas se pueden advertir como grandes contribuciones de ese pasado? Y en segundo lugar, algo mucho más grave y doloroso, es cómo en realidad miles de peruanos no tienen asistencia médica, no se conocen los males que padecen y no tienen manera que no sea de recurrir a lo tradicional de poderse enfrentar a una curación, a una salvación. Bueno, el antiguo Perú, usted sabe, ha sido estudiado por muchas personas. Fernando Cabiese fue toda una institución que estudió desde los procedimientos quirúrgicos que hacían nuestros antiguos peruanos, el uso de anestesias, el uso de plantas medicinales, con gente que sobrevivió a operaciones digamos, del cráneo. O sea, es bien reconocido las trepanaciones.
Ellos dominaron la anestesiología y dominaron la posibilidad de curar infecciones, porque estas personas podrían haberse muerto ahí, sin embargo, claramente sobrevivieron por años. Después el conocimiento de plantas medicinales, tradicionalmente la malaria, pues digamos, con el uso de la quinina fue un logro extraordinario, la medicina peruana, que venía a través de la cultura popular, o sea, los curas que estaban en ese tiempo en la zona de Tarma y que le dan a la esposa del virrey la medicina y que le salvan la vida, era por un conocimiento popular de las plantas peruanas. Yo creo que ese es un avance que también es importante. Ahora, la investigación siempre se ha creído que es una cosa como exótica, fuera de la realidad. Un tipo está haciendo cosas raras ahí frente metido en un laboratorio, sí, ¿no? Nadie entiende lo que hace. Y no importa para el país, o sea, ¿para qué se hace investigación? Hace años, por ejemplo, cuando yo era un estudiante, si uno se caía y se rompía la cadera, en 2 años uno terminaba muriéndose de escaras porque tenía que estar acostado. Hoy en día usted se opera, le pone una cadera y en 5 días sale caminando. Y a bailar mambo. Así es. Entonces, realmente los avances habidos en los últimos 30 años han hecho que el mundo haya cambiado digamos, de expectativa de vida. Antes uno tenía 50, 55 años, hoy día uno tiene 77 los hombres y 79 las mujeres peruanas. Hoy día en el mundo globalizado se acepta y se reconoce que las posibilidades de curación del ser humano no son exclusivamente el camino occidental, que hay otros caminos. Uno clásico es el chino. ¿Podríamos pensar que en el mundo andino tenemos resoluciones de esa índole? Yo diría que la cultura popular es muy importante para curar una serie de enfermedades. Cuando usted va a consultar a un médico, yo le puedo decir que el 40 o 50% de condiciones están asociadas a estados mentales de inestabilidad. Claro, se manifiestan con molestias físicas, pero detrás de eso hay un estado de inestabilidad. ¿Que se debe a qué? A la vida. A la vida agitada. A las condiciones en que uno así es, en el cual está. Claro, porque el reloj, usted tiene que estar así, etcétera. Cuando usted vive, por ejemplo, en un área rural, usted transita con una vida mucho más calmada y por eso los longevos están en las grandes áreas rurales o en sitios pequeños, mientras que las personas en los sitios urbanos, aparte de tener más agresión física y más accidentes, el estado de estrés crónico condiciona cambios, incluso eso se ha visto en modelos animales. Usted tiene un mono que vive en la selva, no le pasa nada. Usted lo pone en un zoológico y lo condiciona y va a hacer 20 enfermedades y se va a morir mucho más joven que cuando vivía. Y ahí yo creo que la cultura andina ha sido muy útil para el acercamiento hacia el paciente, que creo que hay que reconocer, como nosotros decimos cuando enseñamos medicina, hay que saber escuchar lo que la persona viene a decirle a uno. Uno tiene que no sencillamente matricular al paciente y decir, él tiene diabetes o tiene hipertensión. Tiene hipertensión, pero tiene otras cosas más. Tiene diabetes, pero tiene otras cosas más. Ahora, lo otro que usted habló fue la inequidad. Y ahí la pobreza es un tema gravísimo que a nosotros nos preocupa mucho porque la mayoría de enfermedades desatendidas son las que generan pobreza y la pobreza genera más enfermedades. Entonces se hace un círculo vicioso y entonces el país pierde, las personas tienen menos expectativa de vivir y la economía nuestra se destruye por enfermedades que son prevenibles.